fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Le faltó el dinero, vino una terrible hambre, ya no tenía capital, tuvo que ir a trabajar en el trabajo más despreciable para un judío, cuidando cerdos. Y es que ellos no hacen carnitas, brother. O sea, a lo mejor para nosotros sería chido vivir donde hay cerdos, ¿no? Porque pues nos haríamos de vez en cuando unos tacos de carnitas, pero ellos no. Dice el verso número 16. Ve cómo la espiral de este joven va en descenso y cada vez es peor. Dice el verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, que se le antojaba, pero no le ofrecían. Tenía mucha hambre, ¿verdad? Imagínate, quería comer, la comida de los cerdos. Verso 17: y volviendo en sí, dijo. Allí pasó algo interesante. Volviendo en sí. Esa palabra nos quiere decir que todo lo que hizo antes lo hizo fuera de sí. Tenemos a un hijo que tenía un padre acaudalado, un padre con posesiones, un padre bien ubicado, que fue criado por él, pero que perdió su identidad y dejó de portarse como el hijo que era. Fuera de sí, pidió la herencia en un momento que no era el propicio. Fuera de sí, se fue lejos. Fuera de sí, empezó a malgastar su dinero y terminó entre los cerdos queriendo comer algarrobas. Pero llegó un momento en donde pudo encontrarse otra vez consigo mismo y volvió en sí. Este volvió en sí quiere decir que recordó quién era, de dónde venía, cuál era su propósito y cuál era su destino. ¿Está conmigo? Fuera de sí lo había olvidado. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su propósito? ¿Y cuál era su destino? ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice a continuación del verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo aquí perezco de hambre. Y entonces empieza a armar, empieza a soñar, empieza a armar una estrategia, se empieza a imaginar cosas. El verso 18 en adelante nos habla de lo que empezó a imaginar. Dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿Está recobrando su identidad? Porque cuando le dijo a su papá: dame lo que me corresponde, casi estaba diciendo: yo no tengo padre, solo tengo lo que me vas a dar, lo que me corresponde. Y el padre se lo podía haber negado, pero sabes, el padre nunca estuvo fuera de sí. El padre se comportó como se comporta un padre y le dio la herencia que le correspondía. No le dio la mitad, no le dio un poquito, no lo puso a prueba, le dio lo que le correspondía. Un padre con identidad. Pero el hijo que perdió su identidad ahora la está recuperando. Dice que me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está cambiando su manera de pensar y esto se llama arrepentimiento. Dice a continuación el verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Sigue soñando, todavía no se encuentra con el Padre. Él sigue imaginando esto. Él sigue diciendo lo que va a hacer, cuáles son las acciones que va a tomar. Hasta ahí son imaginaciones, pero son imaginaciones de alguien que ha recobrado su identidad, que sabe quién es su Padre y por lo tanto sabe quién Él es, que sabe de dónde viene y que sabe a dónde va y sabe cumplir un propósito. Dice el verso 20, y levantándose, ahí ya entra en acción. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? La palabra misericordia quiere decir que el padre pasó todo el comportamiento miserable de su hijo por su corazón. Eso significa misericordia. Pasar las miserias de una persona por el corazón como un filtro y sentir compasión por él. Dice que este padre lo vio a lo lejos y fue movido a misericordia. Y entonces el padre corrió porque no quería que nadie se le cruzara en el camino a su hijo y evitara tener el reencuentro con él. ¿Tú te imaginas esto? Al padre al que le habían dicho, es mi deseo casi que estés muerto, dame lo que me corresponde, no voy a hacer caso a todo lo que me has dicho, no voy a hacer caso a de dónde soy, de dónde vengo, quién eres tú, voy a portarme como un cualquiera, quiero hacer mi propia voluntad, lleno de orgullo y lleno de soberbia. Pero el padre, cuando lo ve, movido a misericordia, corre a encontrarse con él. ¿No es hermosa esta figura? Mira, este padre nunca perdió su identidad. Él sabía quién era, y esa identidad decía también quién era su hijo, aunque había pecado. El hijo lo dice bien: he pecado contra el cielo y contra ti. Y se echó sobre su cuello y le besó. No solo corrió, ¿te imaginas así como de película? Corriendo, se encuentra con su hijo, chocan un abrazo, giran, caen y le planta un beso. Wow, ¿qué ha de haber sentido el hijo? Ha dicho: qué desgraciado soy, pero qué agraciado soy, porque fuera de sí hice locuras, pero ahora mi padre me está mostrando claramente quién es él y quién soy yo para él. Mira, aunque él perdió la identidad para sí mismo, el hijo, para el padre nunca perdió la identidad de hijo que tenía. Todo el tiempo la mantuvo. Por eso lo recibió de esta manera. El verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Verdad que repitió las palabras que había soñado que le iba a decir? Lo que había planeado que le iba a decir, se lo dijo. ¿Y qué le contestó el padre? Pero el padre dijo a sus siervos, o sea, como que ni le hizo caso, como si no lo hubiera oído, y dijo: saquen el mejor Armani que tengan y vístanlo, y pongan el anillo en su mano, un anillo que dice que es mi hijo y que tiene autoridad sobre todas las cosas que yo tengo, y pongan calzado en sus pies, por ahí se los lavan. Verso 23 dice: traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comencemos a regocijarnos. Ya no voy a hablar del otro hijo, esa es otra historia. La plática de hoy se titula Ya me encontré. Y quiero decirles que yo soy una persona que me gusta la historia. Una de las materias que me gustaba mucho en la secundaria era la historia, y me encanta leer cosas de historia. Cuando mi esposa me invita a que la acompañe al centro, ella hace compras y yo miro edificios y veo las placas que están inscritas en los edificios y que dice
aquí nació Juan Chapucero. Bueno, no recuerdo el nombre de algunos de los que he visto que dice que nacieron ahí, se me ocurrió ese, pero usted va por los edificios del centro de la ciudad, a mí me encanta, la construcción es de tipo colonial y son hermosos esos edificios, y cuando logro entrar a uno de ellos, entro a esos patios que tienen la construcción alrededor, el patio al centro, y si hay una fuente está mejor, y si hay pajaritos y flores es mucho mejor. Y una de las cosas que yo hago es empezar a mirar los detalles de la construcción, pero inmediatamente paso a pensar quién habrá vivido aquí, cómo dormían, dónde comían, cómo era vecindad o era casa particular. Y si puedo entrar a las habitaciones, veo las puertas, que son casi siempre de 2 hojas, que son las ventanas de piso a techo, casi. Y todos esos detalles a mí me encantan. Pero no solo el edificio, me encanta saber cómo la gente era ahí. Por lo mismo, me encanta ver fotografías antiguas. Y cuando todavía vivían mis padres, yo les preguntaba, ¿y este quién es? Pues es el tío Lucas. No, en serio, sí tenía un tío que se llamaba Lucas y era de San Sebastián Tecolotitlán. Mi papá nació en San Sebastián, aquí muy cerca en este pueblo. Y entonces yo paso por ese pueblo y miro edificios y me acuerdo de mi papá y me acuerdo de historias que me contaba. Me encanta eso, me encanta ver cuáles son mis orígenes. Y yo tengo, al igual que tú, un origen en esta tierra en cuanto a la familia de donde venimos. Y tú y yo tenemos un origen también como seres humanos. La palabra dice en Génesis 1:27, acompáñeme por favor. Génesis capítulo número 1, verso número 26 y 27. Dice la palabra, entonces dijo Dios, pregunto, ¿quién dijo? Dios dijo, hagamos al hombre, plural, hagamos. Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, y Dios dijo, pero dice hagamos en el plural de esas 3 personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Lo que estaba diciendo Dios es, yo le voy a conferir al hombre y a la mujer que he creado, Adán y Eva, el ser hechos conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Lo que estaba diciendo Dios es, yo les voy a dar algunos atributos que son míos y otros no se los voy a dar, pero hay atributos que yo les voy a comunicar. Y todos los seres humanos que hay sobre la tierra, buenos y malos, son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted lo cree? Lo dice la Biblia. Y le dio el atributo del amor y de la justicia y de la bondad y muchas cosas que nos hacen parecidos a Dios. Pero hay otros que nunca le comunicó. No le hizo ser omnipotente, no le hizo ser omnipresente, no le hizo ser omnisciente. Eso no se lo comunicó Dios a los seres humanos. Esos son atributos que solo le pertenecen a Él. No hizo al hombre soberano. Esposa, no codea al esposo, que luego nos sentimos soberanos y nuestra palabra es la ley. Decimos, ¿no? Esos atributos le pertenecen a Dios. Pero hubo otros que nos comunicó. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y le dijo, ¿qué le dijo? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio autoridad, le dio gobierno, le dio señorío. Por eso es que el hombre puede estar sobre todos los otros animales, los seres vivientes, porque eso lo determinó Dios. El soberano, Él sí es soberano. Y dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice la palabra, quiero hacer unas comparaciones, unas analogías entre la parábola que acabamos de leer
en Lucas y con lo que ahora estoy leyendo. Mira, Dios como Padre le dio a los seres humanos esos atributos, le comunicó esos atributos de acuerdo a su diseño, al diseño de Dios, pero también le dio gobierno, autoridad y señorío. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre le dijo: dame mi herencia. Dios le había dicho a Adán y Eva: de todo árbol del huerto pueden comer, solamente hay un árbol que está reservado para ustedes, no pueden comer de él. Está apartado, dije reservado, está apartado. No pueden comer de él. Y hay otro árbol, el árbol de la vida, también pueden comer de él. Ese árbol de la vida comunicaba vida. Ese árbol de la vida representa la vida de Cristo que ellos podían comer, la vida de Dios. Pero no, como dicen las mamás, no, fueron y comieron del que les dijeron que no comieran. Justo de eso. Por eso las mamás practican la psicología invertida o la psicología al revés, ¿no? Si no quieres que agarre la botella, le dices: agarra la botella, hijo. ¿Por qué la voy a agarrar? ¿Sí o no? Eso pasa. Somos opuestos. Y dice la palabra que estos hombres comieron de ese fruto que no podían comer, y fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, pecaron contra Dios. Y después de eso, según lo registra Génesis capítulo 5, en el verso 13 en adelante, nos dice que Adán tuvo otro hijo que se llamaba Set, y que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Ya no era entonces imagen y semejanza de Dios, sino ahora, al decir imagen y semejanza de Adán, es que Adán le había comunicado lo que tenía como atributos que Dios le había dado, pero también le había comunicado el pecado y la naturaleza pecadora. ¿Está conmigo? Y hay una gran similitud. Adán perdió identidad. Adán se comunicaba con Dios. Dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto y había una intimidad o conocimiento. Pero Adán decidió renunciar a eso. Y algunos hermanos están diciendo: ¿y cuándo va a decir Eva? Si ella fue la que agarró el fruto. Pues tengo que decirles que sí, pero el responsable era Adán. No sé por qué salió así como del norte. Adán no era del norte, ¿va? Pero como dijo el célebre: haya sido como haya sido, tomó de lo que no debería de tomar. Y con ello trajo también las consecuencias. Una naturaleza caída, alejado de Dios. Se perdió esa íntima comunión que tenía con Dios, y podríamos decir que estaba en el estado en donde quería comer las algarrobas. Perdió identidad. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque nosotros, como hijos de Dios, si es que hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas en Cristo, si hay un antes y un después en nuestra vida. A mí me queda claro mi antes al febrero a mis 16 años, y febrero después de ese viernes glorioso donde Cristo vino a mi vida y me dio vida nueva. A mí me queda perfectamente claro, pero a otros no puede ser un día en particular. Para otros puede ser una temporada en donde empezaron a pensar diferente, se arrepintieron de lo que estaban haciendo y empezaron a vivir diferente. Y ahora mismo entre nosotros puede haber personas que están en ese proceso en donde se han cansado de pecar y ya quieren dejar de pecar y quieren vivir agradando a Dios. Eso se llama nacer de nuevo. Eso se llama reencontrarnos con Dios. Eso se llama reconciliarnos con Dios. Y como hijos suyos estamos recobrando entonces la identidad. El día que tú y yo nacimos de nuevo, vino algo que es el Espíritu de Dios a nuestra vida y nos hizo hacer memoria de algo que ya había pasado en la eternidad, pero de lo cual todavía no éramos conscientes, que éramos hijos de Dios. Y tú vas a decir: ¿y este loco por qué está diciendo eso? Espérame, te voy a llevar a Colosenses 3 ahorita.
Aquella persona que vive alejado de Dios, haciendo su propia voluntad, que vive una vida de esclavitud al pecado, es una persona que ha perdido identidad. Estoy hablando de la creación como una forma en la que Dios estableció. Pero estoy hablando también a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo. Y tú y yo podemos haber nacido de Dios, podemos haber conocido a Dios y poder vivir como los hijos de un rey, pero en este momento estar viviendo como un miserable, como un mendigo. Como un mendigo. Bueno, también como un mendigo. Las dos cosas que significan diferente. ¿Y todo por qué? Por falta de identidad. Por no saber quién soy, por no saber de dónde vengo. Y si no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy. Hace unos días quise poner que el GPS me llevara a un lugar. Bueno, me llevaba el coche, ¿va? Pero que el GPS me diera las instrucciones de mi teléfono y nada más no. Y yo dije, ¿qué pasa con mi teléfono? Dicen que es inteligente. Y me dijo alguien, el teléfono es inteligente, pero el que lo usa de repente le falta inteligencia. Y acudí con mi hija y le dije, mi hija no quiere llevarme a donde yo quiero ir. Y me dijo, a ver, 3 segundos, y me dijo, ya. Pues no tenía mi ubicación. Entonces no te puede llevar a ningún lugar si no sabes de dónde estás. Hace falta tu ubicación. En cuanto pusimos la ubicación, luego me dijo, trazó la ruta, me dijo cuántos minutos, si me quería ir caminando, si me quería ir en transporte público, si me quería ir en auto, todo. Qué importante es saber de dónde venimos. Y mira, de manera natural podríamos decir que todos venimos de Adán, ¿o no? Díganme, gracias Areli, me acabas de confirmar ahorita. Ya me siento con confianza. Dice la palabra que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que hubieron en la tierra. Por lo tanto, todos los seres humanos, aunque se acabaron en Noé y solamente quedó su familia, después de ahí venimos todos, pero venimos de la misma raíz que es Adán. En ese sentido, la naturaleza y el pecado es algo normal y natural en los seres humanos, inclinados hacia el mal. Y necesitamos un Salvador. Como hijos de Dios, habiendo nacido de nuevo, conociendo la bendición de la salvación, puede ser que en este momento, teniendo la oportunidad de vivir y de gozar de los beneficios que Cristo ya conquistó por ti, tú estés viviendo sin esos beneficios. Te iba a decir como un miserable, pero no te lo voy a decir. Te iba a decir como un mendigo, pero no te lo voy a decir. ¿Y todo por qué? Porque no sabemos de dónde venimos. Naturalmente dije venimos de Adán. Y espiritualmente trajo un efecto en nuestra vida. Pero dice la palabra en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi origen ahora es Cristo. Yo estoy en Cristo. Y lo que quedó en el pasado, en ahí quedó, en el pasado. Efesios capítulo 2 describe perfectamente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que éramos hijos de ira y que teníamos los deseos de la carne y hacíamos la voluntad de la carne. No podíamos tener control sobre el pecado en nosotros. Pero el siguiente verso dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el diseño que Dios tuvo para sus hijos desde el principio. Entonces yo quiero advertir, si hoy alguien está viviendo como un entenado de Dios, no eres entenado, eres hijo, eres hija de Dios. Y es como si Dios se parara frente a ustedes, hermanas, y les tomara la barbilla y les levantara la barbilla y les dijera, mira mi hija, eres mi hija, eres mi hija. Deja de pensar, de hablar y de vivir como si no lo fueras.
Es como si se parara delante de los hombres y pues no nos va a agarrar aquí la barbilla, ¿verdad? Se va a colocar enfrente de nosotros y nos va a dar un golpe así en el hombro. Mire, mijo, míreme a los ojos. Usted es mi hijo. Que nadie se atreva a decirle lo contrario, porque usted es mi hijo. Y todos queremos escuchar la frase que diga: ¿y todo lo mío? ¿Ah? También para las mujeres, ¿no? Y todo lo mío es tuyo. Pero espérense, luego dice: ¿y todo lo tuyo? Ay, caray. Ay, iba bien, Señor. No, sí. Ese es el modelo. Todo lo mío es tuyo, te dice Dios, y todo lo tuyo es mío. Diga conmigo: solo somos administradores. La que dices que es tu vida no es tu vida, es la vida de Dios. Tu tiempo no es tuyo, es el de Dios, pero te lo está, como dicen en mi pueblo, te lo está emprestando. Tus hijos no son tuyos. Bueno, ¿ya le sigo? Tu dinero no es tuyo, tu casa, tu auto no es tuyo. Párele, pastor, ya no siga. Solo eres administrador. Pero yo quiero ser administrado, y ser administrador, yo le quiero pertenecer a Dios completa, total y absolutamente. Yo quiero que tenga supremacía sobre mi vida. ¿Podrá haber algún lugar mejor que ese? Corriendo tendremos que decir: Señor, aquí están las llaves de mi alma. Aquí están las llaves de mi alma. Aquí está todo lo que yo soy, todo lo que tengo. Te pertenezco a ti. Ayer con los chavitos estábamos, los chavitos y los chavotes, estábamos ahí. No sé por qué estoy hablando como del norte. Ni vivo en Lindavista, brother. Bueno, estábamos ahí y les hacíamos un desafío a los niños y a los adolescentes y jóvenes. Y cantábamos una canción que dice así: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y llego con mi esposa, ya saben cómo son las esposas, nos ponen en nuestro lugar. ¿Por qué cantas así, Adrián? ¿Qué no oíste lo que acabo de predicar hace unos minutos? Que no es por nosotros, es por Él y para Él. Colosenses 1, 10, 15, 16, 17, 18. Todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas por Él subsisten. Si no lo cree, vaya ya a Colosenses. Yo no voy a ir porque ya fui. Y entonces, ¿cómo lo canto, vieja?, le dije. Y me puse a pensar. Y entonces empecé a cantar algunas cosas diferentes. Ha decidido que siga a Cristo. Ha decidido que siga a Cristo. ¿Quién ha decidido? Dios ha decidido que siga a Cristo. Filipenses 2. Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él fue el que nos atrajo a Cristo. Él fue el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él y solo Él. Estoy hablando de identidad. Para que ya no vivamos como unos mendigos, siendo hijos del Rey. Pero para eso hay que ver qué es lo que dice el testamento. Porque si no sabemos lo que dice el testamento, ¿qué reclamamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué disfrutamos? Y alguien se perdió por ahí, está durmiendo, dijo: ¿cuál testamento? ¿El testamento de quién? Noviembre, el mes del testamento. Ah, no, es septiembre.
Pero estoy hablando de este testamento, el antiguo y el nuevo. Porque el nuevo es el cumplimiento del antiguo, y porque los dos se complementan, y uno habla del otro, y uno se contesta con el otro. ¿Cuál es nuestro origen? Cristo. ¿Y cuál es nuestro destino? Cristo. Está re loco este pastor. Es el mismo origen y destino. Pues es que todo es Cristo. Él lo llena todo en todo, dice la palabra. Pero es muy importante definir, si mi origen es que yo antes llevaba una vida horrible y disipada en el pecado, ahora soy una nueva criatura en Cristo, y eso define quién soy. Eso define mi origen también. El pasado quedó en el pasado, ya no lo traigas al presente. Y esto me hace saber cuál es mi destino. ¿Cuál es mi destino? Cristo. Porque dice la palabra que nosotros somos formados. Juan 8, 29 dice que somos, Él nos conoció y nos predestinó para que fuéramos semejantes a Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Él, su imagen se está formando en nosotros. Por eso si de repente alguien que conoces te dice: oye, ¿qué te está pasando? Ya no eres la misma, ya no eres el mismo. No es la loción que te echaste, no es el tratamiento facial que te estás haciendo, no es el corte de cabello, no es la ropa que te pusiste. No, es que Cristo vive en ti y está haciendo su obra transformándote. Cuando tú vas al manual, Él te dice cómo mejorar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Aquí está todo contenido. Y nosotros podemos, a través de Él, saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito en esta tierra. ¿Te ayuda un poquito con el propósito? Vivir glorificando a Dios. Diga conmigo: mi propósito es vivir glorificando a Dios, y así formar apasionados seguidores de Jesucristo. Ese es, vivir glorificando a Dios. Y en el camino, como lo hizo Felipe cuando se paró al lado del carro del eunuco: por ahí vamos, pues te acompaño. Hoy estoy leyendo esto pero no entiendo, yo te lo puedo explicar. Súbete al carro. Y después de varias horas, él se estaba bautizando, el eunuco. En tu vida y en mi vida, mientras vamos caminando, Dios nos permitirá compartirle a otros de Jesucristo, y que ellos despierten en su ausencia de memoria y sepan que desde la eternidad Dios había tratado con ellos y les había dado la oportunidad de que conocieran al Salvador. Bueno, yo pensé que se iba a alegrar por eso. Quiero pedirte que vayas a la cita que tenemos ahí, que es Colosenses capítulo número 3. Si alguien está diciendo: oiga pastor, ¿y la hoja? Todo lo que dije no está en la hoja, pero mucho de lo que dije está en la hoja. Colosenses 3, ¿ya está conmigo? Verso 1. Les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Donde ¿quién está? Y no solo está ahí, está sentado a la diestra de Dios. Y luego les dice: poned la mira en las cosas de, y no en la tierra, no en las de la tierra. Porque habéis, ¿qué? Y vuestra vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Por eso le puse: ya me encontré. Porque nuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. Ahora, yo creo que los de Colosas se preguntaron lo que yo creo que ya te preguntaste tú.
¿Cuándo morí? ¿Y cuándo resucité? Yo podría decir, espérate, Pablo, tú dices que yo me morí y también dices que ya resucité. ¿Cuándo fue eso? Porque aquí dice, si puedes haber resucitado con Cristo, o sea, ¿Cristo resucitó, sí o no? Cristo resucitó. Y si resucitó, fue porque antes murió y fue sepultado. Murió, fue sepultado y resucitó. Pero Pablo está diciendo que nosotros morimos, fuimos sepultados y resucitamos. ¿Cómo está eso? Vaya conmigo un poquito atrás. Capítulo 2 de Colosenses, verso número 11. Porque vamos a encontrar que no solo morimos, fuimos sepultados y resucitamos, sino que hubo otras cosas que hicimos en Cristo. A ver, ¿cómo está eso? Capítulo 2, verso número 11. ¿Qué dice Pablo? En él también fuisteis, ¿qué? ¿Y quién está circuncidado de ustedes? Bueno, físicamente no, pero aquí está empezando a entrar la luz por el techo. Acá está el techo, mire. Ya está entrando la luz. Dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, Cristo físicamente fue circuncidado al 8º día, lo dice Lucas 2. Bueno, pues empieza a subirte al avión y empieza a ver esto. Cuando Cristo fue resucitado, fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados. Pero si yo todavía no había nacido, yo nací en 1963, dirás tú, eternamente. Desde antes de que tú y yo naciéramos, estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Y cuando Cristo recibió esa marca de la circuncisión, porque la circuncisión era una marca para decir, todos los circuncidados son del pueblo de Israel. Hoy tú y yo somos circuncidados en el corazón como una marca para decir que tú y yo somos la iglesia de Cristo. No sé si me estoy explicando. ¿Qué otra cosa dice que sucedió? Verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros también fuimos sepultados, pero eso sucedió en el bautismo. Y entendamos el bautismo como cuando fuimos sumergidos en la persona de Cristo en primera instancia, cuando fuimos también sumergidos en la iglesia de Cristo. Las dos cosas lo dice la palabra. Y también cuando fuimos sumergidos físicamente en el agua. Pero déjame te digo una cosa. Los dos primeros bautismos que te dije tienen que ver con una realidad en Cristo. Cuando tú eres sumergido por el Espíritu en la persona de Cristo, hay un cambio radical en tu vida, un cambio de naturaleza. Y hay muchas personas que se bautizan en agua, pero no han nacido de nuevo y no ha cambiado su vida. Eso se convierte en un solo acto. La palabra dice que cuando venimos a Cristo y Cristo nos recibe, somos sumergidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Eso es una realidad. Y muchos de ustedes ni siquiera saben cuándo sucedió, solamente saben que son una nueva criatura, que piensan diferente, que viven diferente, que son diferentes, que hay una naturaleza nueva en sus vidas. Y no saben exactamente cómo sucedió, como para que les demos un reconocimiento, porque ese día fueron bautizados en la iglesia, es decir, sumergidos en la iglesia, es decir, que formaron parte de la iglesia. Esos dos que no se ven son los veraces. Si después de eso tú te bautizas en agua, chido. Y hay gente que no se ha bautizado en agua, pero es una nueva criatura. Y también hay gente que se ha bautizado en agua, pero no es una nueva criatura. ¿Me estoy explicando?
¿Cuál es tu origen? ¿Y cuál es tu destino? En Cristo fuimos circuncidados, en Cristo fuimos sepultados. Dice el verso número 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando tú y yo cometemos un delito aquí, hay alguien que va y levanta el acta, y luego te presentan si te agarran, y te carean y te ponen el dedo y dicen: sí, ese fue. ¿Y qué puedes hacer? Nada. Enfrentar un juicio, y después del juicio enfrentar una sentencia. Pero la palabra dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y esa palabra que usa como decreto es una palabra fuerte. Es algún caso que ha sido juzgado, algo que ha dicho una autoridad y que no se puede quitar así nomás porque sí. Y dicen que entonces Jesús soltó una lana. No, mano, Jesús no era ni como tú ni como yo. Bueno, ya no somos así, ¿verdad? ¿O sí? Jesús dijo: hay que pagar. Hay que pagar por el Adrián. Yo pago. Hay que pagar por Pedro. Hay que pagar por Salvador. Hay que pagar por cada uno de ustedes. Él dijo: yo pago. O sea que no fue gratis. No soltó una lana. No dijo: yo soy el rey y hazte un lado, se hace como yo digo. No, porque Él no es corrupto. Él cumplió con todas las cosas de la ley y entregó su vida y murió por nosotros. Y con eso nosotros morimos en Cristo y nacimos en Cristo. Ay, este pastor, todo en Cristo, todo en Cristo. Pues así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Por eso decimos con toda confianza, y estamos reforzando el pasaje que te dije: de modo que si alguno está en Cristo, es eso. Ahora déjame continuar. Voy a saltar un poquito y me voy a ir al capítulo número 3. Y entonces dice: ya ves que fuimos sepultados, circuncidados, fuimos sepultados, fuimos muertos, tuvimos vida, fuimos muertos, fuimos resucitados. Por eso dice el verso 3, capítulo 3, verso 1: si pues habéis resucitado, ¿con quién? ¿Ya queda un poquito más claro, iglesia? Si pues habéis resucitado con Cristo. Así nos dice la mamá: a ver, hijo, ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? Y el niño: yo soy tu madre. Entonces usted debe de vivir como yo le enseño. ¿No le dicen así luego las mamás? Yo soy tu padre. El chavito: pues ya que, papá. Pero aquí está hablando el Señor de identidad. Si pues haber resucitado con Cristo, iglesia, nos dice el Señor, me incluyo con ustedes: buscad las cosas de arriba. Por eso yo dije que acercaba el papá con la mujer, le tomaba de la barbilla, le decía: míreme, mija, busque las cosas de arriba. ¿Qué anda usted poniendo los ojos en ese plebeyo, hijo del diablo? No, perdón. Bueno, en la Biblia sí dice así, creo, ¿verdad? En Efesios, ¿no? Si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? De su mamá y de su papá, para no meternos en problemas. Pero puede usted interpretar. Pongan las cosas, iglesia, para vivir como hijos del Rey. Ponga sus ojos en Cristo, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Lo dice a continuación: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿En quién? Y esta palabra a mí me encantó, la de estar escondido.
Juntaron allá en el campamento cuatro grupos de niños, perdón, 4 grupos de adolescentes y jóvenes mayores de 12 y los niños de 10 a 11, 2 equipos. Y entonces un equipo tenía que encontrar a todos los demás. Y ya sabes, contabas, ¿no? 1, 2, 3 y todos a correr. Y se escondían. Y se quedaban callados, silencio. Y como estaba totalmente oscuro, luego pasaban así cerca de ellos y los sentían aquí al ladito y ellos. Y ya sabes, no falta, porque llevaban lámpara, pero no deberían de prenderla. Y no faltaba el niño que decía, aquí estoy. Y los encontraba. Pero cuando estamos escondidos en Cristo, lo que está diciendo es que siempre estuvimos ahí. ¿Está conmigo? Por eso vivimos todo ese proceso, porque siempre estuvimos ahí, en su plan. Pero además estamos escondidos porque Él nos protege. Ese es uno de los derechos que tenemos como hijos suyos, que Él nos protege, que Él nos guarda. Y quiero terminar. ¿Es el segundo final? Es el definitivo. Romanos capítulo 8. Diego, ¿se me ayuda, Diego? Gracias, Diego. Romanos capítulo 8. Este tema lo compartí con sus niños y sus adolescentes. No igualito, pero más o menos. Romanos capítulo 8. No levantes tu mano, pero yo sé que aquí hay hijas e hijos de Dios, ¿verdad? Y yo sé que te hemos enseñado a través de la palabra que ser hijo de Dios no implica que toda la vida te va a ir con puras cosas color de rosa, que va a haber momentos a veces difíciles y tristes, pero eso no significa que ya no eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Qué significa entonces? Dios, ¿por qué nos regalas cosas tan buenas? Pero también, ¿por qué nos regalas algunas cosas que duelen mucho? ¿Está listo, iglesia, para escuchar? ¿Por qué esas cosas buenas y por qué esas cosas no tan buenas o malas o difíciles o dolorosas? ¿Está listo, iglesia? Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, es importante que haya este vínculo de amor entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cuál es ese bien? Porque ahí dice que nos ayudan a bien, pero ¿cuál es ese bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Toque su corazón, por favor. Toque su corazón y diga: yo tengo un propósito de Dios. Yo tengo un propósito de Dios. Tu vida solita es un propósito. ¿Me escuchó eso? Tu vida por sí sola, porque cuando hablamos de propósito siempre pensamos en hacer cosas, pero tu vida en sí es un propósito. Adrián, tú estás respirando porque Dios quiere. Algunos que están aquí nacieron no por la voluntad de su papá ni de su mamá, sino porque Dios quiso. Tus papás ni querían, pero a Dios le plació que tú nacieras. Para algunos de nosotros, nuestros padres o uno de nuestros padres se desatendió de nosotros, pero Dios no. Y si no lo hizo entonces, que no lo conocías, menos lo va a hacer ahora que lo conoces y que lo amas. Sigo buscando ese bien que les dije. Dice a continuación el verso 29: porque a los que antes conoció, tiempo pasado, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo. Sí, dale un fuerte aplauso. Bendigamos esto. Génesis 1, 26 y 27 dice que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen, conforme a su semejanza. Pero eso se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. La imagen de su Hijo Jesucristo ni siquiera es la imagen de Adán. La imagen de su Hijo Jesucristo está siendo cada vez más evidente en nosotros. Ahora espérame tantito. Déjame decirte, esa imagen ya la tienes. Esa imagen ya la tienes, toda. ¿Por qué no dice 2 de Pedro capítulo 1 que tenemos la naturaleza divina? La vida de Dios ya está en nosotros. Pero yo quiero que te imagines tu rostro como un rompecabezas que se va armando más, cada vez más. Y cuando colocan la última pieza y tú deberías ver tu cara, ¿sabes qué cara se ve? La de Cristo. La de Cristo. Porque somos su imagen. Y esa imagen se va construyendo día a día. Mujer, hoy que te levantaste y que recibiste una mala noticia, pero Dios te permitió tener una buena actitud ante la mala noticia, la imagen de Cristo se formó en ti. Varón, hoy que saliste de casa y que tu esposa te barrió, pero tuviste una buena actitud para decir: yo amo a mi mujer. Tiene días malos, pero yo la amo. Y tuviste una buena actitud. Tuviste la actitud de Cristo. Su imagen se sigue formando en ti. No sé si me estoy explicando, iglesia. La imagen ya la tenemos, solo que se va formando día a día, día a día, día a día. Por eso es bueno saber de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Nosotros estamos en Cristo y Dios es nuestro Padre, y vamos a Cristo y Dios sigue viviendo nuestro Padre. Y mientras tanto que estoy de un lugar a otro, voy viviendo mi propósito. Quiero pedirte que cierres tus ojos.